Buenas tardes muchachos. Hoy nos toca hablar o nos toca tocar el tema de ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos, chicos? Los ácidos nucleicos son básicamente macromoléculas constituidas por nucleótidos, ¿ya? Si estamos haciendo referencia básicamente a la palabra macromolécula, tenemos que recordar que una macromolécula está formada, ¿no es cierto?, por moléculas simples. En este caso, la molécula simple está haciendo referencia básicamente, ¿no es cierto?, a los nucleótidos, ¿ya? Entonces, el nucleótido es el monómero que forma parte de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son estos ácidos nucleicos? Pues existen dos tipos, es el ADN y es el ARN. Cuando nosotros nos referimos a una célula animal o vegetal, o valga la redundancia, a una célula viva, o a una célula, perdón, nos tenemos que referir, ¿no es cierto?, que tanto el ADN y el ARN van a estar presentes en ellas, ¿sí? Lo que quiere decir es que el ADN y el ARN sí o sí siempre están presentes. Estas dos moléculas están presentes siempre en todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen tienen ADN y ARN. Tienen los dos, ¿ya? Tienen ADN y tienen ARN. Ya chicos, sorry, gracias. Ahora se ve, ahora se ve. ¿Se ve la pantalla ahora? Ahora se ve la pantalla, chicos. ¿Se ve ahora? Sí, profe, sí. Ah, chévere, chévere. Es que es el internet, pues chicos, está fatal. Ahora todo el mundo está haciendo clases virtuales. Ya como les estaba explicando, sí, básicamente el ADN es una macromolécula constituida por nucleótidos. Macromolécula, molécula grande formada por miles, ¿no es cierto? O o por la unión de varias moléculas simples. Entonces, en este caso la molécula simple se llama nucleótido, que al unirse va a formar el ácido nucleico. En el caso de los seres vivos existen dos tipos, existe ADN y ARN. Todo ser vivo, absolutamente todo ser vivo tiene los dos tipos, ADN y ARN. Dentro de sus células vamos a encontrar ADN y ARN. En el caso, por ejemplo, de los virus, puede estar presente o ADN o ARN, ¿no? En el caso, obviamente, del virus que nos está metiendo a nuestra casa y todo lo demás, en el caso del coronavirus, es de tipo, ¿no es cierto?, ARN, o es de la familia de los virus ARN. En el caso, por ejemplo, de hablar de la localización de los ácidos nucleicos, primero tenemos que hablar de las células, ¿no? Vamos a hacer referencia a la célula procariota, por ejemplo. Si nosotros nos referimos al ADN que se encuentra en células procariotas, el ADN de las células procariotas no tiene histonas o está sin histonas, ¿no? Lo cual básicamente me hace pensar que el ADN de las procariotas no puede formar cromatina, ¿sí? Ustedes recordarán cuando hemos hecho, ¿no es cierto?, el tema de proteínas la anterior semana o hace días hemos hablado de las histonas, ¿no es cierto? El famoso octámero de histonas. ¿Sí? Había un grupo de histonas H2B, H2A, H3, H4 que se juntaban con el ADN. En este caso, en las células procariotas, esas histonas no existen. Quiere decir que obviamente el ADN procariótico no puede formar, ¿no es cierto?, este, eh, cromo, cromatina. No va a formar cromatina. Es imposible que ellas formen cromatina. A diferencia de estos, este ADN obviamente sí va a estar relacionada a otro tipo de histona que se llama HU o si no a histona única. Entonces, cuando el ADN procariótico se une a la histona HU, podría formar una pseudocromatina. Otra característica del ADN procariótico es que es simple y es bicatenaria. Eso quiere decir que es obviamente circular y de doble cadena. Muy simple, ¿ya? Ahora, el ADN está en contacto siempre o en contacto directo con el citoplasma. Recordarán que el ADN procariótico no está cubierto o no está protegido por una carioteca, sino que éste está dispersado, ¿no es cierto?, en el citoplasma. En el caso del ARN se sintetiza en el citoplasma y obviamente también realiza, ¿no es cierto?, su proceso de traducción a nivel del citoplasma.
Entonces, si vemos con más detalle esta célula procariótica, podemos observar estos detalles, ¿sí? La célula procariótica tiene como color celeste a su citoplasma. Acá podemos encontrar su ADN, ¿sí? Circular simple, bicatenaria, que no está básicamente en contacto con histonas o proteínas básicas, ¿sí? Luego también podemos observar a su, por decir así, podemos observar también a los ribosomas que van a trabajar en el proceso de transcripción, ¿no es cierto?, de los ARNs que son sintetizados también a nivel del citoplasma, ¿ya? Entonces, eso es muy importante también recordar, chicos, ¿sí? Lo de la síntesis, ¿no es cierto?, del ARN se da también a nivel del citoplasma, por lo tanto está en contacto directo con el citoplasma y obviamente tanto su síntesis y como su traducción se realiza a nivel del citoplasma con ayuda de los ribosomas, ¿ya? Entonces acá también podemos ver cómo es el ADN procariótico, es un ADN circular, bicatenario de doble cadena, ¿ya? Simple, ¿sí? Es muy simple. En el caso, por ejemplo, de las células eucariotas, el ADN va a estar con histonas. Entonces, cuando el ADN se junte a las histonas, acá recién podemos decir que forma la cromatina, ¿sí? Los lugares donde vamos a encontrar el ADN va a ser el núcleo, la mitocondria y los cloroplastos. En el caso del núcleo, que sería básicamente el organelo de azul, ¿sí? El ADN va a estar asociado con las histonas formando lo que nosotros conocemos como cromatina. Este ADN ha desarrollado, bueno, la célula eucariota ha desarrollado un núcleo para proteger justamente a todo nuestro material genético. Las mitocondrias, que son organelos para la producción de energía, también tienen un ADN, pero ese ADN no es el mismo en cuanto a estructura que el ADN que se encuentra en el núcleo, pues el ADN mitocondrial va a ser pequeño, va a ser circular y sin histonas, no se va a asociar a las histonas. ¿Sí? En el caso de las células vegetales, esas células vegetales van a presentar otro tipo de organelo que también se caracteriza por presentar ADN, y es el cloroplasto. Son los cloroplastos. Los cloroplastos también van a poseer un tipo de ADN circular pequeño, ¿no es cierto?, sin asociación a histonas. Es por esa razón que tanto mitocondrias como cloroplastos no responden al ciclo celular, sino que éstas se dividen, ¿no es cierto?, por autogénesis, viendo la necesidad, obviamente, de la producción o de los procesos en los cuales participan. Uno será la respiración celular y el otro, obviamente, será la fotosíntesis. Ahora, en cuanto al ARN, se sintetiza a nivel del núcleo, ¿sí? El proceso que se usa, ¿no es cierto?, para la síntesis del ARN a nivel del núcleo se llama transcripción. El proceso de transcripción va a originar diferentes tipos de ARN, el ARN ribosómico, el ARN transferencia y el ARN mensajero. Netamente, si nos dedicamos al ARN mensajero, es aquel tipo de ARN que va a llevar el mensaje de los genes de forma codificada, que va a salir del núcleo para traducirse en el citoplasma y formar así las proteínas, gracias a la participación de los organelos llamados ribosomas, que ayudan, ¿no es cierto?, como si fueran o ayudan a nivel de dar un soporte a la traducción de las proteínas. Entonces, esas serían las características de los ácidos nucleicos tanto en células procariotas como en células eucariotas. A recordar, muy importantemente, que el ADN se encuentra en el núcleo, en la mitocondria y en los cloroplastos, ¿ya? Y que, bueno, obviamente necesitan de estar en un núcleo porque es la manera en la cual este ADN o nuestro material genético se encuentra protegida. Ahora vamos a hablar de la composición química de los ácidos nucleicos. ¿Sí? Vamos a hablar de la composición química de los ácidos nucleicos. Si nosotros queremos referirnos a la composición química de los ácidos nucleicos, tenemos que recordar una cosita muy puntual pero interesante, ¿ya? Y es básicamente que antes dijimos que los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, ¿sí? Están formados por nucleótidos. ¿De qué está hecho un nucleótido? Pues el nucleótido está hecho de tres componentes principales: fosfato, más un azúcar o pentosa, más una base nitrogenada. Una base nitrogenada. En el caso de referirnos, ¿no es cierto?, a los nucleótidos,
estos componentes son muy importantes, ¿ya? Entonces, el nucleótido sí o sí tiene un fosfato, tiene un azúcar o una pentosa, y tiene también la presencia de una base nitrogenada. Entonces, justamente ahora lo que vamos a describir son estos componentes. Empezaremos básicamente por las bases nitrogenadas, luego hablaremos del azúcar y por último vamos a hablar del grupo fosfato. ¿Sí? ¿Y por qué es necesario describir cada uno de estos componentes? Porque al hacerlo vamos a poder entender qué es un nucleótido y qué implicancia tiene este componente como monómero en la formación de los ácidos nucleicos. Entonces vamos a empezar con las bases nitrogenadas. ¿Qué es una base nitrogenada? La base nitrogenada son anillos heterocíclicos, ¿sí? Si estoy haciendo referencia a la palabra anillo, pues me estoy refiriendo a que básicamente tienen una estructura cíclica, ¿sí? Es una estructura cíclica, cerrada obviamente, ¿no? La palabra hetero me está haciendo referencia a que los componentes que formen esa estructura cíclica o ese anillo, sean componentes diferentes unos con otros. Si por ejemplo observamos, en este caso tenemos un ejemplo para observar esto. Yo tengo acá la presencia de nitrógeno, de nitrógeno, de nitrógeno. Pero también tengo la presencia de carbono, carbono y carbono. Los anillos heterocíclicos que forman parte de las bases nitrogenadas tienen esa característica, pues dentro de la composición del anillo vamos a encontrar elementos diferentes unos a otros. En el caso de las bases nitrogenadas encontraremos elementos químicos o átomos de carbono y átomos de nitrógeno, ¿sí? Por eso se les llama heterocíclicos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que todos los componentes sean del mismo tipo, se les llamaría homocíclicos, pero no es el caso de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son heterocíclicas, tienen componentes diferentes o átomos diferentes que forman parte de los anillos. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos decir? Químicamente hablando, las bases nitrogenadas están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, excepto la adenina. La base nitrogenada adenina no presenta oxígeno. Entonces, las bases nitrogenadas se clasifican en dos grandes grupos. Se clasifican en las purinas o púricas, ¿sí? Las bases púricas o purinas son dos. Son, por ejemplo, la adenina y la guanina, ¿ya? Estas bases púricas o purinas tienen características muy importantes unas con otras. Por ejemplo, las bases purinas o púricas son anillos diheterocíclicos, ¿sí? Diheterocíclicos. Y justamente referirnos a la palabra di me está haciendo referencia a algo muy importante. Di significa dos, quiere decir que una purina o púrica está formada por dos anillos heterocíclicos, ¿sí? Dos anillos heterocíclicos. Uno de los anillos, chicos, es básicamente de forma hexagonal. Al anillo hexagonal se le llama pirimidina. El otro anillo que forma parte de la estructura dieterocíclica de las purinas es un anillo pentagonal. A ese anillo pentagonal se le llama imidazol. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo uno una base, o si yo uno un anillo heterocíclico, ¿sí? De forma hexagonal llamada pirimidina, con un anillo pentagonal llamado imidazol, pues lo que voy a obtener es básicamente la formación de una purina. Entonces, eso es lo que vamos a formar, ¿sí? Una estructura con dos anillos, el anillo hexagonal, pirimidina, y el anillo pentagonal, imidazol, que cuando se unen van a formar una purina. Este anillo que acaba de aparecer en la animación es justamente una purina. Como habíamos dicho al principio, las purinas son anillos heterocíclicos, en este caso diheterocíclicos, porque van a tener la presencia de carbono-nitrógeno dentro de la estructura de, obviamente, las dos cadenas. Pero ¿qué nitrógenos o en qué posición vamos a encontrar nitrógenos? Los nitrógenos se van a encontrar en la posición 1, 3, 7 y 9.
¿sí? 1, 3, 7 y 9. Esos nitrógenos nos van a ayudar básicamente a poder enumerar las cadenas, ¿no es cierto? O básicamente a enumerar los anillos heterocíclicos y así poder diferenciar entre adenina y guanina. Si nosotros nos damos cuenta, acá yo tengo la presencia de un anillo, o de dos anillos dieterocíclicos, ¿sí? Entonces, el anillo hexagonal se llamaba pirimidina y el anillo pentagonal se llama imidazol. Y cuando juntamos la pirimidina más el imidazol, pues formamos una purina. Ahora, justamente esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo quisiera saber cuál es el nombre químico de la adenina, o si yo quisiera hacer que esta base purina se convierta en la adenina exclusivamente, ¿qué es lo que debe de tener? Pues de antemano ya sabemos que los dos anillos se llaman purina, ¿sí? Pero para que esta purina se convierta en adenina, va a tener la presencia de un grupo amino. Y ese grupo amino se va a hacer presente en posición 6. Si ustedes han observado, el grupo amino se hace presente en posición 6. Por lo tanto, el nombre químico de esta base purina sería 6-aminopurina, ¿sí? 6-aminopurina. ¿Por qué 6-amino? Porque en posición 6 está teniendo la presencia de un grupo amino, ¿sí? ¿Y por qué purina? Porque los dos anillos, uno hexagonal y el otro pentagonal, forman la estructura de una purina, 6-aminopurina. Si en el caso que yo quisiera que este anillo o estos anillos, ¿no es cierto?, sea un anillo que forme la guanina, pues, ¿qué debe de tener la purina? Si yo quiero que estos dos anillos sean guanina, ¿qué debe de tener la purina? Entonces la purina va a tener que tener la presencia, o va a tener la presencia, ¿no es cierto?, de un grupo amino en posición 2, un grupo oxo en posición 6, ¿sí? Y de esa forma se va a convertir, ¿no es cierto?, en la guanina. Entonces yo veo que en la posición 2 tengo un grupo amino y en la posición 6 tengo un grupo oxo. Entonces su nombre químico de la guanina sería 2-amino, 6-oxo, purina. Y ya sabemos que es purina porque hay, ¿no es cierto?, la unión de los dos anillos, uno pentagonal y otro hexagonal. Entonces, obviamente, en este caso, ¿no es cierto?, uno podrá darse cuenta de la nomenclatura de las dos bases nitrogenadas. Ahora, chicos, no hay que matarse si es que en el examen te puede poner esta palabra, ¿sí? Entonces, el nombre químico de la guanina sería 2-amino-6-oxipurina. Está correcto, ¿sí? O también puede ser de esta forma, 6-ona, ¿sí? Que es otra forma básicamente de referirse a los grupos oxi. Entonces también el nombre sería 2-amino-6-oxapurina, ¿sí? Entonces es muy importante recordar básicamente cómo es este tipo o la conformación o cómo es básicamente el nombre químico o la diferencia entre adenina y guanina, ¿ya? Recuerden, chicos, que las bases nitrogenadas son anillos heterocíclicos que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno químicamente, excepto adenina que no tiene oxígeno, que son anillos heterocíclicos porque en su composición tenemos, ¿no es cierto?, la presencia de dos elementos químicos, carbono y nitrógeno, que las bases nitrogenadas se dividen en bases purinas o pirimídicas, que las bases purinas también se llaman púricas y que tienen una característica por ser anillos diheterocíclicos. Di porque tiene la presencia de dos anillos, uno hexagonal llamada pirimidina y otro pentagonal llamada imidazol, y que justamente en este anillo formado se van a encontrar nitrógenos en la posición 1, 3, 7 y 9, teniendo como ejemplos a la base adenina y a la base guanina. El nombre químico de la base nitrogenada adenina es 6-aminopurina y el nombre químico de la base nitrogenada guanina es 2-amino-6-oxopurina. Ahora vamos a observar a las pirimidinas o pirimídicas. Yo sé que tú te has dado cuenta que una pirimidina o una pirimídica son anillos monoheterocíclicos. ¿Y por qué digo que te has dado cuenta? Porque esta palabra mono me está haciendo referencia a un solo anillo.
y es de tipo hexagonal. ¿Y es de qué tipo? Hexagonal. Entonces, es muy importante recordar esto. ¿Recuerdas que este anillo hexagonal se juntaba con un pentagonal para formar una purina? Pues en el caso de las pirimidinas, solo necesitamos este anillo hexagonal, que obviamente se llama pirimidina, ¿sí? Las bases nitrogenadas, que en el caso sea una pirimidina o pirimídica, van a tener nitrógenos ¿en qué posición? En posición 1 y en posición 3. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de estas bases nitrogenadas pirimídicas o pirimidinas? Las bases nitrogenadas que pueden ser ejemplos de pirimidinas o pirimídicas son tres, ¿sí? Uno es el uracilo, otro es la timina y por último tenemos la citosina, ¿sí? Yo siempre recuerdo a las bases nitrogenadas usando esta mnemotecnia, específicamente las pirimidinas, UTC, ¿sí? UTC. Es un equipo de fútbol peruano, chicos. UTC, Universidad Tecnológica de Cajamarca, ¿no? UTC. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese sería una base, o las bases, o ejemplo de las bases nitrogenadas pirimidinas o pirimidinas o pirimídicas, ¿sí? Muy bien. Entonces, siempre es muy necesario aprender los nombres químicos de las pirimidinas, ¿no? Sí, el que es más fácil de aprender es siempre el uracilo, seguidamente la timina y por último la citosina, ¿ya? Entonces, como ya de antes habíamos explicado, si yo quisiera que esta base nitrogenada pirimidina o que este anillo monoheterocíclico llamado pirimidina, ¿sí? Este anillo, ¿sí? Monoheterocíclico llamado pirimidina sea la citosina, ¿qué debe de tener? Pues la pirimidina debe de presentar básicamente en la posición 2 y en posición 4 grupos característicos, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que obviamente aparezcan sus nombres, ¿ya? Entonces, en posición 2 está presentando un grupo oxo, en posición 4 un grupo amino. Por lo tanto, el nombre químico de la citosina sería 2-oxo, 4-amino, pirimidina, ¿sí? No te mates. Yo sé que algunos se están matando y están diciendo, pero ¿qué rayos estás escribiendo? Sí, yo también sé que en química siempre se empieza por orden alfabético, pero el libro CEPRO, chicos, hace esta mención tal cual está en el ejemplo. Si yo puedo poner el otro ejemplo, no hay problema, pero el problema es que nuestros profesores de la universidad no saben química y si nos ponen este mismo ejemplo, tú te vas a suicidar ese rato y vas a querer corregir el examen y no es correcto, ¿ya? Bueno, el CEPRO lo está denominando a la citosina 2-oxo 4-amino pirimidina, pero en realidad su nombre sería 4-amino 2-oxo pirimidina, ¿ya? Muy bien, eso sería básicamente la citosina. Ahora, sí chicos, se está viendo la pantalla, ¿no? Por favor, respóndanme. Se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Chévere, chévere. Gracias, pa. Muy bien. Ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, del uracilo. El uracilo, también, ¿no es cierto?, está formado por un anillo monoheterocíclico, ¿no es cierto?, llamado pirimidina. Si yo quiero que este anillo, ¿sí?, monoheterocíclico pirimidina, se convierta o sea el uracilo, ¿qué debe de tener? Pues básicamente vamos a encontrar que en posición 2 y en posición 4 vamos a encontrar un grupo oxo. Por lo tanto, el nombre químico del uracilo sería 2,4-dioxopirimidina. 2,4-dioxopirimidina. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la timina, para que esta base nitrogenada pirimidina sea la timina, ¿qué es lo que debe de tener? Pues debe de presentar que en la posición 2 y en posición 4 tenga un 2,4-dioxo y en la posición 5 un grupo metil, ¿sí? Por lo tanto, la pirimidina se va a convertir en la timina, ¿sí? El nombre químico sería 2,4-dioxo 5-metil pirimidina, ¿sí? Entonces, esa sería básicamente la composición química de las pirimidinas o pirimídicas, ¿sí? Sería la característica tanto de las bases, ¿no es cierto?, pirimídicas o pirimidínicas, ¿sí? Recuerda, UTC,
Universidad Tecnológica de Cajamarca, aunque sea cuarte, UTC, porque es primero más fácil aprenderse el uracilo, ¿sí? Uracilo es 2,4 dioxopirimidina, la timina es 2,4 dioxo 5-metilpirimidina y por último tenemos la citosina que sería 2-oxo 4-amino pirimidina, ¿ya? Entonces, eso es muy importante recordar en las bases nitrogenadas. Ahora, por favor, necesito que prendan sus micrófonos. ¿Sí? Prendan sus micrófonos. Chicos, nombre, por favor, los anillos diheterocíclicos, ¿por qué les llamamos di? ¿Por dos qué? ¿Por qué tienen dos qué? Dos ciclos, dos anillos, ¿no es cierto? Heterocíclicos. El anillo pentagonal, ¿cómo se llamaba? Imidazol. Y el anillo hexagonal. Pirimidina. Muy bien. Imidazol más pirimidina, ¿qué formamos? Una purina. Una purina. ¿En qué posición tienen los nitrógenos? 1, 3, 3. Muy bien. 1, 3, 7 y 9. Muy bien. Nombre químico de la adenina. No, nombre químico de la adenina. 6 ¿qué? Nombre químico de la adenina. 6 aminopurina. Nombre químico de la guanina. 2 amino 6 oxopurina. 2 amino 6 oxopurina. ¿Sí? Muy bien. El nombre de la guanina, 2 amino 6 oxopurina. Muy bien. En el caso de las pirimidinas, chicos, ¿son anillos monoheterocíclicos o diheterocíclicos? ¿El nitrógeno en qué posición lo tienen? 1 y 3. Muy bien, ya son básicamente, ¿no es cierto?, la citosina, el uracilo, la timina y la citosina, ¿no es cierto? Ahora, ustedes son vivos, ustedes son vivos. Ya, ahora sí. Bacán. Nombre químico del uracilo. 2,4 dioxo. Muy bien, muy bien. Nombre químico de la timina. 2,4 dioxo. Muy bien. Nombre químico de la citosina. 2 oxo. 2 oxo, 4 metil o 4 amino. ¿Qué es? ¿2 oxo 4 metil o es 2 oxo 4 amino? Amino. Ah, ya. Muy bien. ¿Purina o pirimidina? Pirimidina. Pirimidina. Listo, chicos. La forma en que ustedes pueden aprenderse las bases nitrogenadas es básicamente usando esta memotecnia, ¿no? Pero también funciona usar agua pura, ¿no? ¿Cuáles son las bases púricas? Tú dices agua pura. Adenina y guanina, pura. Son purinas, ¿no? Pero yo utilizo, por ejemplo, esta memotecnia, ¿no? Purga la pituca. Purga la pituca. ¿Sí? ¿Y qué significa purga la pituca? Mira, pur sería de púricas. Ga, ¿no? Ga, G sería guanina y A adenina. A la pituca. Pi, ¿qué sería? Pirimidina. Tu, ¿no es cierto? T y U, T de timina, U de uracilo y C de citosina. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hoy sin exorcizar, pero a su hermano. ¿Qué pasa? Básicamente, ¿no? Purga la pituca. Ahora, por favor, apaguen su micrófono. ¿Sí? Listo, chicos. Apaguen el micrófono. Gracias, paz. ¿Ya? Ahora, chicos, vamos a entrar, vamos a hablar básicamente del otro componente del nucleótido que sería el azúcar o básicamente la pentosa, ¿ya? El azúcar o la pentosa, ¿ya? Entonces, esta azúcar o pentosa tiene características que sus nombres ya me lo van a decir. Es una aldopentosa,
Si es una aldopentosa, su grupo funcional es obviamente aldehído. ¿Con cuántos átomos de carbono? Con 5. La estructura cíclica que vamos a ver es de tipo furanosa, ya que quiere decir que esta aldopentosa tiene una estructura furanosa. ¿Sí? Si yo recuerdo que es una furanosa, pues básicamente va a ser un anillo, ¿no es cierto?, en forma pentagonal. Esa es una furanosa. Pero también podía haber anillos en forma hexagonal, ¿no? Esa no es furanosa. ¿Cómo se llamaba? Piranosa. En este caso estamos hablando de una furanosa, netamente de una furanosa. Muy bien. Seguimos. Básicamente, las dos azúcares o las azúcares de tipo aldopentosa que se van a presentar en las bases nitrogenadas son dos. Una es la ribosa y otra es la desoxirribosa. ¿Ya? Entonces, quiero que observen esto, ¿no? Si nosotros somos básicamente un poquito detallosos y yo quisiera escribir la fórmula química de la ribosa, pues sería carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 5. ¿Sí? Esa es la fórmula química, ¿no es cierto?, de la ribosa. Si voy y describo a la desoxirribosa, sería carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno 4. ¿Sí? Oxígeno 4. Esto quiere decir que a la desoxirribosa le falta un oxígeno. Es por esa razón que la desoxirribosa se llama desoxi, sin un oxígeno, ¿no? Y ese oxígeno, ¿dónde se va a hacer presente? Entonces, acá tenemos que recordar muchas cositas muy importantes. La primera cosa que tenemos que recordar es que es un aldehído. Y el carbono funcional en un grupo aldehído es, recuerda, el carbono número 1. ¿Sí? Entonces, en la ribosa es el carbono funcional, el carbono 1. Y ya lo han enumerado, mira, carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Si tú observas en la posición 2, estoy teniendo la presencia de un OH. ¿Sí? Y este OH hace básicamente que la ribosa se comporte de forma inestable. Y no solamente inestable, sino que obviamente tenga completo todos sus oxígenos. En el caso de la desoxirribosa, obviamente termina en osa y sigue siendo un aldehído, su carbono funcional es el carbono 1, ¿recuerdas? Y si completamos 1, 2, 3, 4 y 5 y observamos en el carbono 2, no tenemos la presencia de un OH, sino la presencia de ¿quién? De un hidrógeno. Por lo tanto, la desoxirribosa no tiene, ¿no es cierto?, un oxígeno que sí tiene la ribosa. Y esa característica hace que la desoxirribosa se comporte más estable, o sea, más estable. Yo no entiendo qué estás hablando de estable e inestable. Hasta ahora no comprendo eso. Pues yo ya te expliqué y te dije que hay compuestos que tienen carga, ¿sí? Hay compuestos que tienen carga. En este caso, el OH tiene mucha carga y su carga es negativa. El hidrógeno que está acá no es que sea o funcione como un hidrogenión o un protón. Este hidrógeno no tiene carga, por lo tanto, este no es, ¿no es cierto?, una sustancia con carga y valga la redundancia, no es una sustancia polar, ¿sí? Entonces, el OH que se hace presente en la ribosa en posición 2 es recontra archimega inestable o hace que sea inestable. ¿Por qué? Porque es polar, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo siguiente, chicos, escúchanme. En el caso, por ejemplo, del ARN, porque esto es un ARN, el azúcar que se va a hacer presente en el ARN es la ribosa, ¿sí? Recuerda, ribosa, ¿cierto? La ribosa. Y ribosa en posición 2, ¿qué cosa tenía? La presencia de OH. ¿Y cómo es el OH? Es una sustancia o un compuesto, ¿no es cierto?, un compuesto totalmente cargado, ¿no es cierto? Tiene carga, ¿sí? El OH tiene carga, es un compuesto polar, por lo tanto, ¿sí? Es un compuesto polar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esta ribosa es parte del ARN, este OH le puede traer problemas al ARN. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tuviera acá una molécula grande extremadamente polar, ¿sí? Con, por ejemplo, cargas positivas, extremadamente polar con cargas positivas, ¿puede ser atraído por este OH? Claro que sí. El OH de la ribosa puede atraer a moléculas polares grandes, ¿sí? Y cuando esto suceda, chicos, esta molécula polar puede generar lo siguiente.
va a ser atraído por el OH y va a romper a la molécula de ARN, ¿sí? Haciendo obviamente que la molécula de ARN sea inestable, ¿sí? Entonces, ¿esto qué produce? Produce que el ARN necesita de un protector, y ese protector se le llama CAP, capuchón, ¿sí? Que justamente tiene la misión de proteger al ARN del ataque de moléculas polares, ¿sí? Este ataque se va a dar simplemente a nivel del citoplasma, cuando el ARN obviamente salga del núcleo para su proceso de traducción, ¿sí? En el citoplasma. Entonces las moléculas polares pueden venir y romper el ARN. Para evitar eso, los ARN tienen el cap o capuchón, que básicamente van a generar una protección al ataque de moléculas polares. Cuando se produce la síntesis proteica, el ARN pierde su capuchón o cap, pierde su protector. Entonces el ARN está a merced del ataque de moléculas polares que justamente pueden atacar por las zonas donde están los OHs de la ribosa y rompiendo básicamente a la ARN, generando obviamente una característica en el caso de los ARNs que son recontra inestables o de vida corta, ¿ya? Son de vida corta. En el caso del ADN, chicos, no vamos a tener la presencia de OH en el carbono 2, sino tenemos la presencia de ¿qué? De hidrógenos. Y acabo de explicarte que estos hidrógenos no tienen carga. Por lo tanto, este hidrógeno, al no tener carga, no puede atraer moléculas polares. Y si no lo atraen moléculas polares, cuando una se presente, pues no va a generar ningún tipo de problema. Y el ADN va a estar básicamente de forma estable. Entonces, gracias a esto, ¿no es cierto? Y a la presencia del azúcar desoxirribosa, pues el ARN es más estable que el ADN, ¿sí? Que el ADN. ¿Quedó claro? ¿Sí? Eso sería básicamente la diferencia entre ribosa y desoxirribosa. Y nos estamos dando cuenta que la presencia de ese oxígeno en la desoxirribosa es recontra muy importante porque genera la estabilidad del ADN. En cambio, el oxígeno que completa, ¿no es cierto?, todo el OH en la ribosa, hace que el ARN se comporte de forma inestable, a merced de ataque de moléculas polares. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del otro componente de los ácidos nucleicos. Es básicamente el fosfato, ¿sí? El fosfato es un componente muy característico de los dos tipos de ácidos nucleicos. ¿Qué quiere decir? Que tanto el ADN como el ARN va a tener la presencia de fosfato. En otras palabras, el grupo fosfato está en los dos tipos, tanto en el ADN como en el ARN. Este componente es responsable básicamente de generar la acidez a los ácidos nucleicos, pues que el fosfato está proviniendo de un compuesto inorgánico llamado ácido fosfórico, ¿sí? Cuya básicamente fórmula sería H3PO4, ¿sí? Este ácido fosfórico, para convertirse en ion fosfato, tiene que liberar una molécula de hidrógeno, perdón, un átomo de hidrógeno, produciendo básicamente hidrógeno 2, PO4, ¿no es cierto? Rayita. Me está hablando del ion fosfato o ion dihidrógeno fosfato. De esta forma, en forma de hidrógeno fosfato o básicamente fosfato, puede formar parte de los ácidos nucleicos. Y cuando forme parte de los ácidos nucleicos va a generar la acidez, ¿sí? Los ácidos nucleicos, especialmente el ADN, abundan pues en el núcleo de una célula, ¿sí? Si yo tengo acá el núcleo de una célula, pues obviamente en esta zona voy a encontrar mayor cantidad de ácidos nucleicos en su núcleo, Si yo quisiera saber, por ejemplo, o quisiera inducir cuál es el pH del núcleo, pues obviamente voy a tratar núcleo, ¿no es cierto? Voy a tratar de reconocer algo muy importante, pues el pH del núcleo es un pH ácido, ¿sí? Un pH ácido. ¿Cuánto es el pH? 2 de pH, ¿sí? El núcleo tiene un pH ácido.
Y ese pH ácido, ¿quién lo está generando? Básicamente el grupo fosfato. El grupo fosfato origina el pH ácido del núcleo. Eso básicamente va a generar que el núcleo tenga una característica a ser un componente basofilio o hacer que el núcleo tenga una basofilia. Ya saben que la palabra filia significa amor, afinidad, ¿sí? Amor, afinidad. Entonces las sustancias basofilias básicamente van a tener afinidad a sustancias básicas. Y es obvio que si el núcleo es ácido, se puede colorear con un colorante básico. En la universidad nosotros usamos un tipo de colorante, chicos, se llama hematoxilina. Y la hematoxilina tiene una característica, es un colorante básico. Entonces, si yo utilizo hematoxilina y le echo a toda la célula, ese colorante básico se tiene que adherir a una zona ácida. ¿Y cuál es la zona ácida de una célula? El núcleo. Entonces, todo el núcleo se va a tornar de color moradito, gracias a la hematoxilina. Pasa algo muy contrario en el caso, por ejemplo, del citoplasma. El citoplasma ya también es muy básico y por lo tanto se tiene que colorear con un colorante ácido. El colorante ácido que usamos nosotros en la universidad se llama eosina. Y este colorante eosina es básicamente un colorante medio, ¿no es cierto?, anaranjado, que pinta básicamente todo el citoplasma de la célula. ¿Listo? Entonces, miren cómo, por ejemplo, el componente fosfato está generando básicamente, ¿no es cierto?, ¿sí?, muchas cosas que son presentes en los ácidos nucleicos que nos permiten incluso estudiarlos y entenderlos con aún mayor razón. ¿Ya? Tengo colorantes ácidos y tengo colorantes básicos. Recuerda que el núcleo es ácido, por lo tanto se pinta con colorante básico. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso básicamente sería, ¿no es cierto?, el grupo fosfato. Ahora, ¿qué más hay que recordar del fosfato? ¿Sí? Ustedes están viendo el OH que está encerrado en un circulito rojo, ¿no? Ese OH siempre se une al carbono 3 de un azúcar o de una pentosa, ¿sí? Para que tú te des cuenta, vamos a dibujar una pentosa y vas a darte cuenta, ¿no? Voy a dibujar, por ejemplo, a una pentosita. Puede ser ribosa o desoxirribosa. Tú ya sabes que la pentosita tiene como carbono funcional al carbono 1 porque son aldehídos, ¿no? Y acá se encuentra el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Si no sabes por qué la numeración empieza así, te recomiendo que repitas el video de carbohidratos. Ahí se explica claramente, ¿no es cierto?, la posición de los carbonos. ¿Bacán? Entonces, yo ya teniendo, ¿no es cierto?, básicamente esta estructura, me está diciendo que el OH de mi grupo fosfato que se encuentra hacia arriba siempre se una con el carbono 3, con este carbono. ¿Por qué? Porque este carbono va a tener un OH acá. Este OH del carbono 3 reacciona con el OH del grupo fosfato. Y ves este OH, ¿no es cierto?, que está encerrado, ¿sí? Este OH que está encerrado en un circulito azul, pues ese OH se une al carbono 5 del azúcar. ¿Qué quiere decir? Que este OH puede reaccionar, ¿no es cierto?, con el OH del carbono número 5, con este OH del carbono número 5. Específicamente, ¿qué OH? Este OH que acabo de borrar, ese OH. ¿Listo? Entonces, eso básicamente genera el grupo fosfato. ¿Qué otras cosas más me puede generar el grupo fosfato? Pues el grupo fosfato me puede generar o me puede formar o puede ser considerado el esqueleto de las cadenas de ADN. ¿Ya? ¿Y esto qué quiere decir, muchachos? Para esto voy a usar básicamente este ejemplo. ¿Ya? Miren, chicos, esto es una escalera en carrusel. ¿Sí? Para que ustedes entiendan, acabo de explicarles y decirles que un nucleótido está formado ¿por qué? Por grupo fosfato, más azúcar, más base nitrogenada. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la base nitrogenada, lo vamos a tornar de un color medio, los vamos a pintar de un color, ¿no es cierto?, medio anaranjado. Esta base nitrogenada anaranjada se va a encontrar en estas zonas. En las zonas que nosotros podríamos considerar como el espacio o las tablitas donde pisamos.
en una escalera en carrusel. Todo eso sería una base nitrogenada. ¿Sí? ¿Cuál sería el grupo fosfato? Pues el grupo fosfato, perdón, el grupo, o ¿cuál sería el azúcar? ¿Sí? Lo voy a pintar de verde. El azúcar se haría presente básicamente ¿en dónde? En estas uniones. En todas esas uniones que están soportando a las bases nitrogenadas. Eso sería, ¿no es cierto?, los azúcares o las pentosas. ¿Y dónde estaría el grupo fosfato? ¿En qué zona encuentro yo el grupo fosfato? Pues el grupo fosfato los voy a encontrar uniendo a las pentosas. Uniendo a las pentosas. ¿Sí? Uniendo a las pentosas. Por lo tanto, chicos, el grupo fosfato es la estructura que une a las pentosas, 1, 2, que une a los nucleótidos, ¿sí? 3, y que forma el esqueleto del ADN. Es más, el grupo fosfato permite que el ADN gire, ¿sí? Si tú alguna vez has visto un ADN con su estructura, esos giros que está teniendo el ADN es gracias al fosfato, ¿sí? Entonces, el ADN tiene un giro gracias al grupo fosfato, ¿sí? Hace girar al ADN, por ejemplo. Muy bien. Ahora prendan sus micrófonos. Prendan. Chicos, prendan sus micrófonos. Muy bien, hoy sin dormirse, ¿qué pasa, chicos? ¿Por qué se duermen, coños? Cosas en todo el día hoy. Ay, hoy creo que me va a dar gripe. Ya, un ratito, voy a traer mi casaca, ¿ya? Un ratito nomás. Acá, así, al ladito es mi cuarto, esperen. Adiós. Listo, listo. Traje mi casaquita. Que Cusco está terrible el frío. Estamos en frío y para el colmo con pandemia. Dios mío, caray. ¿Sí o no, chicos? ¿O ustedes qué opinan? Por eso abríguense, mascotas, abríguense ya. No estén caminando así desabrigados. Muy bien. Chicos, vamos a describir un poquito esto de las cadenas de ADN, ya, para que se entienda. Entonces, vamos a repetir desde el principio. Por favor, ¿qué son los ácidos nucleicos? ¿Son moléculas simples o son macromoléculas? Macromoléculas. Ya, muy bien. ¿Constituidos por qué? Nucleótidos. Muy bien, nucleótidos. ¿En los seres vivos existen dos tipos o solo un tipo? Dos tipos. ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuáles son los tipos? ADN y ARN. Muy bien. ¿Los virus tienen los dos? No. Muy bien. O ADN o RN, pero nunca ambos, ¿no? Muy bien. En las células procariotas, ¿dónde se encuentra el ADN? En el citoplasma. Muy bien. En el citoplasma. ¿Ese ADN tiene histonas? No. No. Por lo tanto, ¿es desnudo o con ropa? Desnudo, se le llama desnudo, ya, se les llama desnudo. Muy bien. Está en contacto directo con el citoplasma. El ARN, chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está el ARN? También es verdad. También en el citoplasma, muy bien. En el caso de las células eucariotas, ¿dónde puedo encontrar ADN? Núcleo, sigue, mitocondrias y clorofila. Ah, ya, cloroplastos. Oye, el ADN que se encuentra en el núcleo es el mismo que se encuentra en las mitocondrias que en el cloroplasto. Perdón, claro, que en el cloroplasto. No, es muy diferente. Contra muy diferente, ¿no? El ADN que se encuentra en el núcleo es circular. No. No. El ADN que se encuentra en las mitocondrias, en el cloroplasto, ¿tiene histonas? No. No tiene histonas, no tiene histonas, ¿no es cierto? Muy bien. En el caso del ARN, después de su síntesis, que se llama traducción, ¿sale del núcleo al citoplasma? Sí. ¿Para qué sale al citoplasma? ¿Qué hace?
¿Síntesis qué? Síntesis proteica. Síntesis proteica. Muy bien. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos. ¿Cómo se llaman esos tipos? Purinas y pirimidinas. Muy bien. ¿Esas bases nitrogenadas son anillos homocíclicos o heterocíclicos? Heterocíclicos. Son anillos heterocíclicos, ¿no es cierto? ¿Por qué son heterocíclicos? ¿Qué significa que sean heterocíclicos? Que tienen diferentes anillos. Claro que en su anillo voy a tener solo carbonos o voy a tener carbono nitrógeno. Carbono, nitrógeno. Muy bien, voy a tener carbono y nitrógeno, ¿no es cierto? Muy bien. En el caso de las purinas, ¿es correcto decir que las purinas son anillos diheterocíclicos? Sí. Muy bien. Uno de los anillos tiene forma hexagonal. ¿Con qué nombre se le conoce? Pirimida. El otro anillo es de forma pentagonal. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Imidazol. Imidazol. ¿Y pirimidina más imidazol qué forma? Una purina. Muy bien. Para que una purina sea la adenina, ¿qué debe de tener? Un grupo amino. ¿En qué posición? 6. Por lo tanto, el nombre químico de la adenina. Purina. Muy bien, 6-aminopurina. Y una pregunta, ese 6-aminopurina, bueno, las bases purinas o púricas, ¿en qué posición tienen nitrógenos? 1, ¿Ya? 7 y 9. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de que sea una pirimidina, en el caso de que quiero que una purina sea la guanina, ¿qué cosa debe tener la guanina? Ya, un grupo oxo y un grupo amino. Nombre químico de la guanina. 2-amino, 6-oxopurina. Muy bien. 2-amino, 6-oxopurina. O puede ser oxi-ona, no te preocupes, ¿ya? ¿Las pirimidinas tienen anillos monoheterocíclicos o diheterocíclicos? Monoheterocíclicos, ¿no es cierto? ¿De qué forma es? ¿Pentagonal o hexagonal? Hexagonal. ¿Los nitrógenos en qué posición están? 1 y 3. Muy bien. Son básicamente UTC, no te olvides. ¿Cuáles son? Ya, UTC, no te olvides. UTC. ¿Cuál es? Ah, sí, UTC, muy bien. Nombre químico del uracilo. Muy bien. Listo, 2,4 dioxopirimidina. Nombre químico de la timina. 2,4 dioxopirimidina. Muy bien. Nombre químico de la citosina. 2,4-aminopirimidina. Muy bien. Las pentosas, chicos, son de tipo aldehído o cetona. Muy bien. ¿Su estructura cíclica es piranosa o furanosa? Furanosa. Muy bien. En el caso del azúcar, ¿no es cierto? ¿Cuál de las dos azúcar genera estabilidad a la molécula que la forma? Fosfato. No. ¿Cuál de las dos pentosas genera estabilidad a la molécula que forma? ¿Ribosa o desoxirribosa? Muy bien, la desoxirribosa, ¿no? ¿Por qué la desoxirribosa genera estabilidad? Porque es apolar. Claro, porque no tiene un oxígeno. ¿En qué carbono? 2. En el carbono 2. ¿Y eso genera que sea polar o apolar? Apolar. Muy bien, apolar, chévere. ¿La ribosa es estable o inestable?
Inestable. ¿Por qué es inestable? Porque tiene un H. Ajá. Muy bien. Y luego tenemos el fosfato, chicos, el fosfato. ¿Sí? El fosfato, básicamente, ¿qué generaba? Que los ácidos nucleicos sean ácidos o que sean básicos. Ácidos. Ya, ¿y qué significa basofilia? Que tiene una aferración por los vasos. Claro. ¿No? ¿Por qué bases? ¿Por qué colorantes? ¿Ácidos o básicos? Básicos. Bacán, básicos. ¿El fosfato puede generar el esqueleto del ADN? Sí. Muy bien. Mira el esqueleto de ADN. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Ya ves? Fácil, ¿no? ¿Ya? Fácil. Está muy fácil. Y ahora sí apaguen sus micrófonos. Vamos a seguir explicando. Acá. Muy bien, vamos a seguir la explicación, muchachos. ¿Ya? Ya. Quiero que vean esto de acá. Ahora vamos a hablar justamente del nucleótido. Ya sé de qué está hecho un nucleótido, ¿no? Está hecho de una base nitrogenada, de una pentosa y de un grupo fosfato. Yo ya sé de qué está hecho un nucleótido. Y justamente, chicos, ya ahora sabiendo de qué está hecho un nucleótido, pues, perdón, claro, ya sabiendo los componentes de un nucleótido, vamos a referirnos al nucleótido, ¿no? Vale, la redundancia. ¿Qué es un nucleótido? Es el monómero que forma parte, ¿no es cierto?, de los ácidos nucleicos, ¿ya? Es un monómero que es parte de los ácidos nucleicos. ¿De qué está hecho este monómero? Tú ya sabes, ya te has dado cuenta. ¿Sí? De básicamente base nitrogenada, azúcar y ácido fosfórico. Por favor, esto está mal. No está bien decir ácido fosfórico, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es pues ácido fosfórico, ¿no? Ya sé que es grupo ¿qué? Fosfato. Entonces no es ácido fosfórico, ¿sí? Es fosfato. 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 ¿Ya? Es fosfato. ¿Sí? Entonces no te olvides, ya por favor, este fosfato más azúcar más base nitrogenada es un nucleótido, ¿ya? Si no lo voy a borrar esto y lo vamos a corregir, ¿ya? Espérenme un ratito, voy a corregir sticky, ¿ya? Si se nota la imagen, ¿no? ¿Sí se nota? Por favor, ¿se nota? No, no se nota. ¿Se nota, chicos? ¿Se nota? ¿Se nota la imagen, no? No, ¿No? ¿Nada? no ahorita. Ya, chévere, chévere. Ahora, ahora se nota. Ahora se nota, chicos, ¿se nota? ¿Se nota? Sí, ¿Sí se nota? sí, profe, sí. Chévere, chévere, chévere. Hola, Mabel, a los años luz que te vemos en clases. Dios mío, ¿qué ha pasado? Con razón. Se está ya yendo la lluvia en Cusco. Qué bien, Mabel, que estés haciendo clases, ¿ah? Ya, bueno, sigamos con las clases. Ya dejemos de hacerle hora, Mabel. Bacán. Entonces, se nota la pantalla, ¿no? Sí se nota, por favor. Confirmen. ¿Se nota? Sí, profe, sí. Chévere, chévere. Ya. Muy bien. Dice que un nucleótido está formado por, ¿no es cierto? Fosfato, azúcar y base nitrogenada, ¿ya? Fosfato, azúcar y base nitrogenada. Muy bien. Entonces, todo esto es un nucleótido. Pero, chicos, cuando yo uno el azúcar y la base nitrogenada, cuando se une azúcar y base nitrogenada, se forma un nucleócido, ¿ya? Se forma un nucleócido.
Entonces, para que tú me entiendas, ¿ya? Primerito, para formar un nucleótido, para que se forme un nucleótido, primerito, ¿qué cosas se tienen que producir? Un nucleósido. Cuando yo ya tenga este nucleósido, al nucleósido se le va a agregar un grupo fosfato, o se le agrega un fosfato. Y cuando el nucleósido tenga un fosfato, recién se convierte en ¿qué? En nucleótido. ¿Ya? Por lo tanto, muchachos, no es lo mismo decir nucleótido que nucleósido. Son dos conceptos acá diferentes, ¿no? E incluso algunos confunden con nucleosoma. Cuidado, ¿ah? No es lo mismo. Esto ya les voy a explicar luego, chicos, cuando entremos a hablar sobre sobre la condensación del ADN. No es lo mismo nucleótido con nucleósido. No es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si yo recuerdo, tenemos esta estructura, ¿no? Esto sería un nucleótido. ¿Acá? Lo de verde, ¿qué sería? La base nitrogenada. Lo de azul, el azúcar o la pentosa. Y lo de negro, el grupo fosfato. ¿Ya? Te acabo de decir que si yo uno pentosa más base nitrogenada, ¿qué voy a formar? ¿Nucleótido o nucleósido? Muy bien, vas a formar un nucleósido. ¿Sí? Formamos un nucleósido. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante entenderlo, chicos, ¿ya? Es muy importante entender eso. Entonces, ahora vamos a aprovechar también justamente esto para explicar lo siguiente, ¿sí? Para explicar lo siguiente. ¿Acá? Escúchame, porque ahora vamos a entrar a, ¿no es cierto?, a hablar un poquito de la nomenclatura, ¿ya? Bueno, ya luego vamos a aprovechar eso. Muy bien, entonces ya sé. Entonces, gracias a eso, chicos, me está apareciendo el siguiente cuadro, ¿no? Me aparece el cuadro con el nombre de nucleósido y el cuadro con nombre de nucleótido. ¿Acá? Entonces, para que recuerdes de qué cosa estaba o qué tenía o cómo estaba formado un nucleósido, el nucleósido estaba formado por azúcar más, ¿no es cierto?, base nitrogenada, ¿sí? ¿Y de qué estaba formado un nucleótido? Pues fosfato más azúcar más base nitrogenada, ¿sí? No te olvides, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver muchas cositas muy importantes, ¿sí? Entonces, gracias a esto, chicos, químicamente, los nucleótidos y nucleósidos tienen una nomenclatura. Los nucleósidos siempre terminan en ina, siempre en ina. ¿Te fijas? Ina, 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 ina. Los nucleótidos terminan en ílico. Ílico, 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 todo es ílico. ¿Ya? Todo es ílico. Entonces, ya me estoy dando cuenta de muchas cositas. Ahora, cuando me refiero a nucleósido, recuerda, es base nitrogenada más azúcar. Si en el caso fuera el ADN, chicos, si en el caso fuera el ADN, ¿quién es el azúcar? ¿Quién es el azúcar? Ribosa o desoxirribosa, si fuera de desoxirribosa. Y a todo nucleósido que venga o tenga, ¿no es cierto?, o tenga básicamente base nitrogenada desoxirribosa, se le usa ese sufijo, desoxi, 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 desoxi. Si en el caso que ese desoxi se junte, por ejemplo, con la adenina, su nombre será desoxiadenosina. Con la timina, desoxitimidina. Con la guanina, desoxiguanosina. Con la citosina, desoxicitidina. ¿Sí? Entonces, la palabra desoxiadenosina me está dando la información de qué está hecho o cómo está conformado el nucleósido. Desoxi, del azúcar desoxirribosa. Adenosina, de la base nitrogenada. Y si termina en ina, nucleósido. ¿Viste? Es química nada más. En el caso del ARN, chicos, no se pone ya el azúcar. Ya no ponemos el azúcar, ¿no? Porque no vamos a decir, ¿no? Ribo, ¿no es cierto? Adenosina. No, no vamos a decir eso. Simplemente se va a categorizar por la base nitrogenada que tiene, ¿no? En el ARN, si tienes adenina, se llama adenosina simplemente. Si tienes uracilo en vez de timina, obviamente en el ARN, uridina. Con guanina, guanosina. Con citosina, citidina. Nada más. ¿Ya? Entonces, a este nucleósido, chicos, se le va a agregar
un ácido fosfórico, perdón, se le va a agregar un grupo fosfato, mira acá, se le agrega un grupo fosfato. Porque esto ya hemos hecho, ¿no? Este nucleósido se le agrega un fosfato. Y sabemos que el fosfato le hacía a los ácidos nucleicos, se le daba básicamente esa acidez que les representa, que los caracteriza. Por lo tanto, si hay fosfato, ¿cómo va a ser el nombre químico de los nucleótidos? Ácido, 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 ácido. ¿Cómo se llamará el ácido o el nucleótido que tenga adenina? Ácido deadenílico. Que tenga timina, ácido desoxitimirílico. Que tenga guanina, ácido desoxiguanílico. Que tenga citosina, ácido desoxicitirílico. En el caso del ARN ya no se pone, ¿no es cierto?, la pentosa, simplemente se continúa. Entonces, ¿cómo se llamará el nucleótido de ARN que tenga adenina? Ácido adenílico. Que tenga uracilo, ácido uridínico. Que tenga guanina, guanílico. Que tenga citosina, ácido citirílico. ¿Sí? Creo que la explicación ha sido un poco muy sencilla para poder entender. Solo es utilizar química nada más, chicos. No vayas tú como mongolo aprendiéndote todo esto de memoria, porque es muy sencillo. Es darse cuenta de qué está hecho el nucleósido y que terminan siempre en ina, ¿sí? Y es darse cuenta de qué está hecho un nucleótido y que termina siempre en ílico. Utilizar bien las palabras y ya está. Eso es lo más sencillo que uno puede hacer para aprenderse de qué está hecho un nucleósido o un nucleótido. Ahora, acá resulta que puede haber preguntas, ¿sí? La primera pregunta que nos pueden hacer es la siguiente. Lo voy a poner con negro. ¿Cómo se llama el enlace que hace que una base nitrogenada se junte con un azúcar y forme un nucleósido? El enlace que hace que los componentes, ¿no es cierto?, formen un nucleósido. ¿Cómo se llama este enlace? El que une un azúcar a una base nitrogenada. O una base nitrogenada a un azúcar. ¿Cómo se llama ese enlace? El enlace se llama N-glucosídico. ¿Sí? N-glucosídico. ¿Quedó claro? ¿Sí? Puede ser N-glucosídico o puede ser N-glicosídico. Glicosídico. ¿Sí? Así, de las dos formas, chicos. ¿Acá? Muy bien. Entonces, en el caso del nucleótido va a aparecer otros enlaces también importantes, ¿no? Y lo vamos a poner acá. Y lo vamos a poner con otro color para poder diferenciar, con verde. ¿Sí? Yo ya sé que el enlace entre azúcar y base nitrogenada era un enlace que N-glucosídico o glicosídico. ¿Y cómo se llamará pues el enlace que hace que se una un azúcar al fosfato? ¿Cómo se llama este enlace? ¿Sí? El enlace que une un azúcar al fosfato. El enlace se llama fosfoéster. ¿Cómo se llama? Enlace fosfoéster. ¿Sí? Enlace fosfoéster. Entonces, justamente ahora vamos a hablar de los enlaces que se producen cuando se genera un nucleótido y un nucleósido. ¿Ya? Recuerda que en el nucleósido es el enlace N-glucosídico. En el nucleótido hay dos enlaces, el N-glucosídico y el enlace fosfoéster. ¿Ya? Entonces, esas cositas también son muy importantes para agregar, ¿no es cierto?, a esta gama de conocimiento que estamos partiéndoles o dándoles a ustedes, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a hablar ahora de los enlaces, ¿ok? Ya. Entonces, primero vamos a explicar y ustedes van a ayudarme a deducir, ¿sí? Miren, chicos, esto que está acá es un grupo fosfato. Miren acá, estoy dibujando el grupo fosfato, ¿ya? Ahí está el fosfato, ¿sí? Entonces, miren este OH, miren este OH. ¿Quedó claro? Acá. Por acá voy a poner un OHcito más, ¿sí? Y por acá voy a poner un carbono con sus dos hidrógenos, o con un hidrógeno, perdón. Y con dos hidrógenos, ¿va acá? Y acá vendría, ¿no es cierto?, algo así. Y este sería una pentosita. ¿Acá te acuerdas? ¿Sí? Carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería el carbono 5. Quiero que te des cuenta y mires. ¿Qué ocurre con este OH y con este hidrógeno? ¿Qué podré formar por acá? Ya te diste cuenta. Agüita.
Entonces se forma agüita y chao. Y me está quedando libre un enlace. ¿Me está quedando libre quién? El oxígeno y el carbono. ¿Viste? Este oxígeno y carbono. Y justamente entre ellos, cuando se libera esa molécula de agua, se produce un enlace. Entonces, cuando de antes hemos hablado de un nucleótido, hemos dicho que el enlace que se produce entre azúcar y fosfato, ¿cómo se llamaba? ¿Te diste cuenta? Fosfoéster. Bacán. ¿Listo? Y oye, Juan, una pregunta. ¿Qué pasaría si por acá, por el carbono 3, tengo otro H? Tengo un H acá. Bueno, por acá va a venir un fosfo, un grupo fosfato. Mira acá, otro H por acá y otro H por acá. ¿Y qué ocurriría? Pues lo mismo. Mira este OH con este hidrógeno. ¿Qué van a formar? Ya te diste cuenta, agüita para ti. ¿Cierto? Entonces cuando formen el agüita, ellos van a desaparecer y me va a quedar libre el oxígeno con el carbono y entre ellos van a formar otro enlace. ¿Cómo se llama ese enlace? Muy bien, te diste cuenta. Fosfoéster. Acá. ¿Listo? Ese es el enlace fosfoéster. Muy bien. Entonces, ya habiéndote explicado eso, ¿sí? Voy a preguntar lo siguiente. Y primero ustedes me van a responder en silencio y luego vamos a practicar conmigo, ¿ya? Acá estoy marcando un enlace. ¿Cómo se llama este enlace? Fosfoéster. ¿Cómo se llama este enlace? Fosfoéster. ¿Cómo se llama este enlace? Fosfoéster. Y este enlace, fosfoéster. Y este enlace, fosfoéster. Es el mismo enlace que he dibujado acá y que he hecho en la presentación. Entonces, el primer enlace que voy a ver, chicos, es el enlace fosfoéster. Por si acaso, esta flechita está mal, ¿no? La flechita está mal. Está apuntando al lugar equivocado. El enlace fosfoéster, ¿sí? El enlace fosfoéster es básicamente este enlace de acá. Este es el enlace fosfoéster. ¿Sí? Ese que se ha producido ahí. ¿Acá? Este otro enlace de acá, fosfoéster. Pero en este caso, chicos, me están poniendo la posición, ¿no? Me están poniendo carbono 5 y fosfato. ¿Y cómo que es el carbono 5? Si no te recuerdas cómo enumerábamos los carbohidratos, tienes que regresar al video de carbohidratos. Pues voy a ver acá, mira, carbono 1, funcional, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y ¿qué carbono es? 5, bacán. Entonces, el enlace fosfoéster se está produciendo entre el carbono 5 y el fosfato. Por eso se llama fosfoéster. ¿Quedó claro? Este enlace, ¿entre qué carbono y fosfato se produce? Ya sí te diste cuenta. Carbono 3 y fosfato. Pero, ¿qué pasaría si yo uno dos enlaces fosfoéster? Mira, estos dos enlaces los estoy uniendo. Este enlace de acá con este de acá. ¿Qué voy a producir? Aquí está. Cuando se unen dos enlaces fosfoéster, se produce el enlace fosfodiéster. ¿Entre qué posición y qué posición? Quiero que te notes acá. Dice carbono 3 o 3'. ¿A qué se refiere la palabra 3', chicos? A la posición de los carbonos. Mira, el carbono 1 es 1', el carbono 2, 2', el carbono 3, 3', carbono 4, 4', el carbono 5, 5'. Entonces, mira, acá igual, carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. ¿Sí? 4' y 5'. ¿Sí? 4' y 5'. Entonces el enlace fosfodiéster, ¿con quién y quién se está produciendo? Entre el carbono 3' de una pentosa con el carbono 5' de otra pentosa. En el carbono 3' de una pentosa con el carbono 5 de otra pentosa. A ese enlace se le llama fosfodiéster. Y justamente es el enlace que va a aparecer a continuación. Ese es el enlace fosfodiéster. ¿Entendieron? ¿Sí? Espero que sí se haya entendido. ¿Ya? Que es un enlace fosfoéster y un enlace fosfodiéster. ¿Acá? Ahora, ¿qué otros enlaces más vamos a encontrar? ¿Te recuerdas que hemos hablado que en el nucleócido era la unión, ¿no? El nucleócido era la unión de base nitrogenada más pentosa. Era la unión de base nitrogenada más pentosa.
¿sí? Entonces, esa unión entre base nitrogenada y pentosa, tenía un nombre, ¿no? El enlace N-glucosídico. N-glucosídico o N-glicosídico, que es lo mismo. Ahora, yo quiero que tú te des cuenta acá y digas, ¿no? Esta base nitrogenada es de estructura hexagonal. ¿Qué es? ¿Purina o pirimídica? Pirimídica, Johnny. Esta tiene dos anillos, es diheterocíclico, purina, Johnny. Bacán. Si tú te has dado cuenta, hay que recordar también dos cositas, que en las pirimidinas, perdón, los nitrógenos se van a encontrar en posición 1 y 3. En las purinas, los nitrógenos se encontraban en posición 1, 3, 7 y 9. Eso es muy importante recordar. ¿Por qué? Porque justamente, chicos, el nitrógeno número 1 de la pirimidina va a estar acá. Está ahí. Y el nitrógeno número 9 de la purina va a estar acá. ¿Sí? Entonces, uno ya sabe o intuye que el enlace que se va a formar entre la base nitrogenada y la pentosa se llamaba ¿qué? Este enlace ¿qué? Glucosídico. Este que estoy poniendo es el enlace glucosídico, ¿no? Se está produciendo un enlace glucosídico. Si yo pregunto este enlace glucosídico, ¿entre qué carbono y qué nitrógeno se está formando? Pues uno contesta carbono 1 y nitrógeno 1. En el caso de este, carbono 1 y nitrógeno 9. En otras palabras, si es una pirimidina, el enlace glucosídico va a ser entre el carbono 1 y nitrógeno 1. Si es una purina, ¿no es cierto? El enlace glucosídico va a ser entre el carbono 1 y nitrógeno 9. Justamente de esta forma que está apareciendo en el recuadro, ¿sí? El enlace entre una pirimidina y una pentosa es entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno 1 de la base nitrogenada. En el caso de que fuera una purina, el enlace glucosídico que se va a producir es entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno 9 de la base purina. ¿Sí? Esos son los enlaces que aparecen en la formación de los ácidos nucleicos. ¿Ya? En la formación de los ácidos nucleicos. Muy bien, chicos. Entonces, prendan sus micrófonos. ¿Ya? Prendan sus micrófonos. Y como sé que ustedes son unas ratatas, mejor lo borro todo. Acá. Listo. Entonces, oye, ¿cómo se llamaba el enlace que unía, que hacía que se forme un nucleócido? Primero, ¿de qué está hecho un nucleócido? ¿Qué tiene un nucleócido? Azúcar y base nitrogenada. Muy bien, base nitrogenada más el azúcar. ¿Y a qué enlace une a la base nitrogenada y el azúcar? Enlace N-glucosídico, muy bien. Si el enlace N-glucosídico tiene la participación de una base nitrogenada pirimídica, ¿en qué posición se da? En el carbono 1 y nitrógeno 1. Muy bien. ¿Y si es una purina? Carbono 1 y nitrógeno 1. Muy bien. En el caso de un nucleótido, ¿qué enlaces puedo encontrar en un nucleótido? En la formación de un nucleótido, ¿qué enlaces encuentro? Y muy bien, el enlace fosfoéster y el enlace N-glucosídico. Obviamente que el enlace N-glucosídico es entre la base nitrogenada y la pentosa. Pero, ¿qué enlace se produce entre la pentosa y el fosfato? No, ¿era fosfodiéster o fosfoéster? Fosfoéster. Enlace fosfoéster. Bacán. Entonces, voy a pintar y ustedes me van a decir qué tipo de enlace es. ¿Bacán? Ya, voy a pintarlo con otro colorcito para que ustedes vean, con amarillito. Hablad. ¿Qué enlace es y en qué posición? Ya. Fosfoéster, ¿en qué posición? Carbono 5 con el fosfato. Muy bien, muy bien. ¿Qué enlace es este?
Carbono. Fosfoéster. No. Va bien, carbono ¿qué? 3. 3. 3. ¿Y qué más? Oye, ¿qué más? ¿Y el fosfato, sí o no? Ya, Sí. chévere. Ahora, escuchen, tengo un enlace acá y tengo otro enlace acá. Los quiero unir. ¿Qué enlace he formado? Fosfodiéster. Muy bien. Falso y verdadero. El enlace fosfodiéster puede unir un nucleótido con otro nucleótido. Sí. Falso o verdadero. Verdadero. Verdura. El enlace fosfodiéster, falso y verdadero, puede unir una pentosa con otra pentosa. Verdadero. Verdadero. Muy bien, chicos. Entonces, eso es todo básicamente por el día de hoy. Ya nos vemos el día lunes. Con esto acabamos la clase de hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿cómo se llama?